Y qué pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer una tier list como la anterior, pero esta vez vamos a indagar un poquito más en los temas. Así que vamos allá, vamos a darle a los personajes, a colección. Y vamos a empezar con, obviamente, pues con Jesús, ya que es el primero. A Jesús es tan simple como ponerle una S. No hay otra cosa que poner. No se le puede poner ninguna otra valoración, ¿vale? Hay 4 valoraciones, creo. S, A, B, C y D. Bueno, son 5. Como siempre, cometiendo errores. Vale, serán 5 clasificaciones. En función de la utilidad y también de la valoración que le damos todos a los personajes, ¿vale? Jesús una S, ya sabemos todo lo importante que es. En etapas llegará un momento en el que tendrás que enfrentarte a Jesús, en etapas en cualquier parte del juego, y la estrategia es clave, es Jesús contra Jesús y detrás de Jesús o cerca de él que esté Abraham, ¿vale? De esta forma los dos Jesús chocan, Abraham tira la cadena, lo atraes, te lo cargas, ¿vale? Esa es la estrategia. Ya veré si traigo vídeos de estrategias y demás, y a ver si os gustan. Poco más que decir de Jesús. Jesús es una bestia. Si tenéis la suerte de que os salga, obviamente con una copia solo no haréis nada. A partir de Épico Plus, que es cuando tiene los marquitos de las esquinas dorados, para los jugadores que empecéis ahora os será útil, pero pronto dejará de ser útil porque realmente no es que sea muy fuerte cuando está muy poco mejorado, ¿vale? Pasemos al siguiente. Ezequiel y Siva. Ezequiel y Siva le voy a poner una B, no le voy a poner una A porque no me parece tan bueno, ni tampoco una S. Ezequiel y Siva es un personaje que está relegado a ciertos modos de juego, como puede ser Guerra Total y seguro en un futuro también las defensas de la alineación Protector o Overseer en inglés, ¿vale? Sí que es cierto que en algunos momentos del juego puedes intentar ponerlo, si te funciona y si suena la campana, pues perfecto, ¿vale? Pero no es un personaje que tengamos todos en el equipo, no es meta, por así decirlo, ¿vale? Para aquellos que entiendan más el argot. Así que pasemos al siguiente. Carl Grimes, ¿vale? Un buen tanque. En su día creo que le puse una S o una A. Pues se lo voy a bajar. Le voy a bajar también, lo voy a relegar yo creo que incluso a una C. Fíjate lo que te digo, porque realmente no es un personaje que vayamos a darle mucha utilidad. Es un personaje que como mucho puedes usar en... ¿qué te digo yo? En defensa, bueno... En defensa de alineación no, porque todavía no la han puesto de Overseer, con lo cual realmente rara vez lo usas, porque obviamente hay tanques mejores. Está Shane, y bueno, básicamente está Shane. No, espérate, que está Susurrador, que es el personaje nuevo que sacaron hace poco, y la verdad es que es una brutalidad ese personaje. Vale, Carl Grimes, una C, si os sale... Bueno, pues mira, vale, os ha salido. Los personajes estos de Overseer y Caudillos, el problema es que son personajes que son los más difíciles de sacar copias, ¿vale? Se sacan pues, rara vez, con muchísima suerte o comprándolos en algunos eventos y demás. Con lo cual eso los condiciona mucho en cuanto a su utilidad, ¿vale? Que no a su valor. Hay algunos personajes como por ejemplo Jesús, que es una S. Luego tenemos a Michonne, que también es una S y que es un personaje que sobre todo destaca por el hecho de que no puede morir. Es que el personaje no se muere, ¿vale? Los personajes mueren y desaparecen del campo de batalla. Michonne no. Michonne, cuando la derrotan, se queda arrodillada recuperando vida. Cuando recupera cierto porcentaje de vida, se levanta y vuelve al combate, ¿vale? Lanza un rafagazo, que es el rematador, y cura a, no sé si a un compañero o a varios. Ahora mismo no me acuerdo bien. Es un personaje que si te sale y lo puedes subir un poquito, hazlo, déjalo en... Yo creo que en único, ¿vale? En único, a partir de único, tanto los personajes Overseer como los Warlord, los caudillos, ya empiezan a ser útiles, ¿vale? Y a ser útiles para rato. No serán nada del otro mundo, porque a partir de legendario es cuando realmente se les activa el equipo personal y ahí es cuando empiezan a destacar bien. Pero en utilidad, Michonne es útil y como personaje es una bestia, con lo cual por eso le voy a dar una S. Pasemos al siguiente. Ah, se me olvida. Michonne es súper útil en Guerra Total cuando te enfrentas al tío que está montado en el jeep con la torreta. Porque ese tío lo que hace es pegar un disparo
que ataca al personaje con más puntos de ataque, que los puntos de ataque los veis, creo que es aquí, ¿vale? Entonces vosotros cogéis 5 personajes y tenéis que aseguraros de que Michonne sea la que más puntos de ataque estos de aquí tenga del resto, ¿vale? Así esos disparos que son un insta-kill siempre le van a dar a Michonne, pero no pasa nada, porque con Michonne no morirá, no os matará rápidamente a los personajes y podréis seguir sacando puntos y puntos, ¿vale? Ahí es donde más destaca Michonne dentro de todo el abanico de opciones que da. Rick Líder, bueno, uno de los personajes más raros del juego porque es un kamikaze. Tú lo pones delante y él salta hacia adelante. Tú lo pones detrás y él salta hacia adelante. Igualmente. Cierto es que es clase guerrera. Yo le hubiese puesto clase de apoyo o de curar a lo mejor, ¿no? O por lo menos que haga como Glenn, que pega un grito, le sube las estadísticas y demás, pero no, él llama a sus secuaces, a un par de soldaditos que vienen sin armas, a puño limpio, que se cree que es esto la velada de Ibai, no lo sé, y se lanza adelante. Claro, le pegan 2 leches, al principio tú a este personaje no lo vas a tener mejorado ni de coña, con lo cual no pierdas el tiempo con él. Si lo vas a subir poco a poco, vale, pero hasta que no esté en único plus o legendario, olvídate, apenas lo uses porque rara vez te va a ser útil en combate. Y bueno, le voy a dar, es que le voy a dar una D. Le voy a dar una de las peores calificaciones, bueno, la peor calificación que hay en este tier list. Pasemos al siguiente, Eugene Inventor, que primero que nada voy a decir que destaca porque hay una curiosa estrategia con él. Hay una personaje, vamos a mirarla, que está aquí en único, que es bastante tocanarices, que yo la llamo la traidora, que este personaje salta detrás del personaje de vuestro equipo más débil y le ataca por detrás, ¿vale? Es curioso porque por muy débil que sea Eugene Inventor en vuestro equipo, si es el más débil, nunca le va a atacar. Y de hecho creo también que el propio Jesús no le ataca, sino que salta a otro personaje, y por ahí se pueden hacer estrategias interesantes. Es un personaje que tanquea mucho, es un personaje que se cura una barbaridad de vida él solo, es un personaje que creo recordar que le pasa como Michonne, que no puede morir siempre y cuando haya alguien vivo en el equipo. Eso sí, si pones a Eugene Inventor y a Michonne dices, no se van a morir nunca. Bueno, a Michonne no muere, pero se la derrota. Entonces, mientras está recuperando vida, es decir, que está arrodillada, si te matan a Eugene Inventor, pierdes, ¿vale? No es que se buguee ni nada, está bastante bien pensado. Es un personaje que, bueno, no se le da mucha utilidad. Salió hace 2 o 3 actualizaciones, pero pasa como todos. Son muy difíciles de sacar, con lo cual no se le puede pedir mucho al personaje al principio. La calificación que le pondría, solo por el hecho de lo cheto que está el personaje, porque el personaje es bastante cheto. De hecho, mirad, que así tal como está, tiene más puntos de ataque, 601.000 que Michonne. Claro que Rick también lo tiene, pero Rick, bueno, ya hemos dicho que es malo. Vale, así que a Eugene Inventor le voy a poner una B, simplemente porque es un buen personaje, pero utilidad, pues desgraciadamente poquita. Negan, una calificación le voy a dar de A, no le voy a dar una S, nuevamente por lo mismo, es un personaje que cuesta mucho sacar, pero en etapas muy avanzadas, a partir de la etapa, que os digo yo, 25, 26, sobre todo 27, 28, se le utiliza mucho, ¿vale? Porque tiene una habilidad de atracción, entonces te atrae a un enemigo, y ese enemigo pues lo puedes desviar para que no te mate, pues por ejemplo a Abraham, etcétera, ¿vale? O incluso a utilizarlo para atraer a alguien y que Abraham lo coja y se lo liquide. Abraham lo vais a escuchar mucho siempre, ¿vale? Es el mejor personaje del juego, no hay discusión, es el mejor. Yo creo que incluso con los personajes nuevos que han salido y los que van a salir, difícil es que lo desbanquen. Veremos a ver en futuras encuestas que seguramente haré si le desbancan o no. Como ya he dicho, Negan una A, pero desgraciadamente para muy largo plazo. Si acabas de empezar en el juego, no te va a ser útil porque seguramente tendrás solo una copia y no te va a servir de nada. Siguiente, Eva llama a bastantes soldaditos, creo que son hasta 4 soldaditos también, y a diferencia de Rick se queda atrás, lo cual la hace bastante interesante, pero es un personaje que es que no lo he usado apenas, porque como ya os digo, salen muy pocos y yo me centro en los que tengo claro, que son Jesús, Michonne y Negan, poco más, ¿vale? Entonces pues le voy a dar
una B porque realmente no creo que sea mal personaje, pero desgraciadamente hasta que no pase mucho más tiempo no voy a tener mucho que decir de ella. Pasemos al siguiente. Andrew me pasa algo curioso. Ya sabéis, los que lleváis un tiempo en el juego, que todos nos volvemos locos con su habilidad de reiniciar el combate. Es decir, si él es el último en morir de tu equipo, te reinicia el combate, empieza de nuevo. Y hay una historia ahí de que las estadísticas no cambian o algo así. Bueno, eso es una movida. El caso es que utilidad Andrew tiene poquita, con lo cual la calificación, no clasificación, la calificación que le voy a dar es de una C. Ojo, de una C, sí. Tengo la sospecha de que donde más va a destacar es en la torre zombie. La torre zombie no, perdón. Es que tiene un nombre pero no me acuerdo. Aquí, en combate grupal, ¿vale? Tanto la torre zombie, la torre cadáver o asaltantes. ¿Por qué? No lo he comprobado, pero si está lo suficientemente mejorado el personaje, es decir, ascendido y es fuertecillo, me gustaría saber si cuando él es el último en morir reinicia de alguna forma el combate y puede seguir puntuando, lo cual puntuarías 2 veces en una. Es algo que en un futuro comprobaré, pero obviamente, como ya he dicho, no me centro en este personaje tampoco, con lo cual le voy a dar una C, no me parece gran cosa y nada útil, la verdad. Pese a que su habilidad es la leche, mola mucho, pero es que no sirve de nada, porque si reinicia el combate y eres débil, te va a matar no solo una vez, te van a matar 2 veces, con lo cual eres doblemente tonto. Es lo que hay. Pasemos al siguiente, Emily. Le voy a dar una C también, no creo que sea mal personaje, pero no es meta para nada, un personaje que también cuesta mucho conseguir y que rara vez se usa. Normalmente se suele usar pues eso que haces. Ahora estamos con este evento, el evento de ¿dónde está el evento de búnker? Aquí, frontera, el evento de búnker subterráneo. Pues normalmente aquí te tienes que hacer unos equipos, ¿no? Le das a retar, bueno, no me va a dejar retar, pero bueno, te haces unos equipos y a medida que vas avanzando los equipos son muchos, ¿no? Entonces llega un momento que dices, tengo que hacer un equipo muy malo con personajes que tenga por ahí sueltos. Pues sueles poner a Emily porque dices, bueno, va, la pongo ahí, mira, si gano, gano y si no, no. Pero realmente no tiene una utilidad realmente en el juego. No, es un personaje que se utilice constantemente, con lo cual una C. Pierce, más de lo mismo. Eso es el tanque de la alineación de caudillos, pero tampoco es la gran cosa. Le voy a poner una C y ni me voy a molestar en él porque ¿para qué? Malcolm. Este personaje también salió hace 2 o 3 temporadas, si no creo 2 o 3 actualización, perdón. Y un personaje que cura mucho, un personaje que puede aguantar muy bien, un personaje muy interesante, a futuro muy bueno, pero le pasa como a todos los demás. No salen copias, te cuesta mucho conseguirlas, con lo cual eso le quita valor y utilidad. La valoración le voy a poner un B porque ponerle un C me parece bastante poco y una A ni de coña. Veremos en un futuro. Bien, ya pasamos con los personajes de alineaciones ya que vienen a ser útiles, personajes que suelen salir más a menudo, que a medida que pasas etapas te van regalando, ¿vale? Para que vayas ascendiéndolos y demás. Dante, lo más destacable de él es que sube el ataque. Al principio te puede venir muy bien, al principio que empieces a jugar, muy útil. Si no tienes otra cosa, obviamente, ¿con qué vas a jugar? Pues juegas con Dante, que es lo que te ha salido y pues lo siento, pero te tienes que joder, es lo que hay. Así son los juegos y el RNG, ¿no? En cuanto a las ruletas, pero a medida que avances en el juego queda relegado en segundo lugar, no destaca realmente mucho. Lo más destacable de él es que ataque muy rápido. Si tienes un Abraham enfrente y le pones, a lo mejor tienes la suerte de que con el RNG ataques un poquito antes a Abraham, él no tire la cadena, le mates y pases a la siguiente etapa, pero realmente no destaca en nada, con lo cual le voy a poner de clasificación. Le voy a poner, yo creo que una C. No voy a ponerle mucho más porque no se lo merece. Rick Grimes. Sube el ataque de los personajes, sube el crítico, pero lo más destacable de él, y esto te puede salvar en varias etapas, sobre todo al principio, es que tira una granada que baja la precisión del enemigo, ¿vale? Especialmente si tienes a una Andrea en el equipo rival o a una Rosita que pues coge las pistolas y empieza pa y ataca muy rápido. Si le bajes la precisión, eso te puede ayudar en el combate, con lo cual aquí la clasificación le voy a poner una B porque puede llegar a ser útil bastante tiempo. Siguiente, Henry. No es malo,
personaje que realmente pues se sacaron de la chistera. Esto es un personaje inventado, no es canon de ningún The Walking Dead ni nada. Es, digamos, me estoy dando cuenta de que tiene la camiseta del Barça, con lo cual ya me está empezando a caer mal. Yo lo llamo el mascachicles, creo que por la razón es obvia, tiene un chicle y está bien, está bien. No es un personaje súper usado, súper meta, pero es curioso. Te puede venir bien en cualquier etapa. Yo, si lo tienes así subidito, te diría que lo pruebes, que lo intentes. Es un personaje súper raro, porque realmente se queda quietecito, no hace nada, pero cumple. Eso es un buen apoyo. Le voy a poner una B porque tampoco es que sea nada destacable, ¿eh? No, tampoco nos le hagamos arriba. El mascachicles, tira para allá. Gabriel. Bueno, Gabriel lo más destacable es que llama una escalera, coja a un enemigo y te lo quita de en medio, ¿vale? Durante unos segunditos. Eso lo hace también cierto personaje que todos odiamos, que se llama Sebastián, y es mucho mejor que este, con lo cual este personaje pues queda también relegado a un segundo plano, ¿vale? Hay algunos personajes que simplemente están pues para dar opciones, ¿no? Si no tienes a Sebastián, pues te sale Gabriel, oye, pues úsalo, ¿no? Igual te puede venir bien, pero no es nada destacable, así que ni tampoco muy útil. Yo apenas lo he usado y eso que, pues, bueno, no es que me haya salido muchas veces tampoco para ascenderlo, pero no lo uso mucho. Normalmente el donde más lo suelo usar es de vez en cuando en defensa de aliados, porque ahí pues voy probando, si me sale bien y si no, nada. Una C, no le voy a poner nada más. Siguiente, Shane. Uno de los mejores tanques del juego. Si tienes la fortuna de que te sale o de que te lo regalan al principio del juego, da gracias, ¿vale? Da gracias, y no da gracias porque has tenido suerte, sino da gracias porque tienes que estar agradecido. Esto es uno de los mejores tanques del juego. Es muy bueno, te pone escudos a todos los personajes cuando tira el rematador, la ultimate, y te va a carrilear junto con Andrea y Abraham muchas etapas, vas a pasar muchísimas etapas con ellos, ¿vale? Porque los grandes referentes del juego, es una realidad. Con lo cual le voy a poner una calificación de S, ¿vale? Es un buen personaje, con lo cual centraros en él, que os ayudará bastante. Princesa, le voy a dar una D. No destaca, es el típico personaje que sacan para dar opción al jugador, para decir, oye, mira, ahí tienes un personaje más, si te gusta úsalo, porque es princesa, es canon, pero realmente no es nada destacable, con lo cual pasamos una calificación de D. Morgan. Lo más destacable de Morgan básicamente es la ventaja, y vais a ver lo que dice. Cuando tienes tres de estas cositas de aquí, ¿vale? Pues te sube la primera ventaja, dice aumenta la defensa del camarada que se encuentre encima de Morgan en la pantalla de preparación de combate en un 25% hasta que termina el combate. Es decir, que si tú pones a Shane encima de donde está él, es decir, Shane en la posición 1 y por debajo en la posición 2 pones a Morgan, cuando tenga esta estabilidad le subirá a Shane un 25% más de defensa, con lo cual es bastante interesante. Y al tenerlo todo bien puestecito, con todo, bueno, ya hice una guía de ventajas, las tenéis en el canal, la podéis ir a ver, pues le aumentará un 60%, ¿vale? Tanto si es Shane como si es, yo que sé, Marujita Pérez, ¿vale? Da igual. No se trata del nombre, sino que el personaje que esté arriba tendrá más defensa gracias a Morgan. Es lo único que le destaca. Por lo demás, un defensa, pero ya tenemos a Shane, con lo cual no destaca nada. Le voy a poner de rango. De calificación, voy a estar así todo el vídeo, aviso. De calificación le voy a dar una C. No creo que sea nada notable. Está bien. Si no tienes a Shane, necesitas un tanque de aliados, ahí lo tienes. Siguiente, Glenn. Uno de los mejores apoyos del juego, si no el mejor. Creo que yo casi que diría que es el mejor. Una S, si te sale utilízalo, te va a venir bien, te va a ayudar muchísimo, aturde a los enemigos. Espera, es que lo ponía por aquí. A ver, aumenta el ataque, aturde y aumenta la carga de el ultimate, ¿vale? Con lo cual te va a venir muy bien este personaje. Todo lo queremos, le tenemos mucho aprecio a Glenn, con lo cual le voy a dar una S, porque si le pongo una A me matan aquí. Siguiente, Andrea. Bueno, el killer por... yo creo que es... creo que es más killer incluso que Abraham. Abraham lo que hace es atraerlos y golpea y hace daño a todos, pero es que esta tía yo la tengo mejorada, la tengo a mítico 5 estrellas, le tengo
tier 2 creo que la mayoría de objetos. Cuando pega un tiro no te mata uno, te mata 3 o 4, fácil. Es de los mejores personajes del juego, le voy a dar un rango S, poco más hay que decir, no hace falta presentarles. Andrea es la diosa del daño en este juego. Siguiente, Sofía. Sofía realmente es un personaje que cuando tú le dices sigue a este, se va por él, siempre y cuando no lo quiten del campo, y le va a estar subiendo constantemente la carga de adrenalina, ¿vale? La ultimate para que la tire. Si la juntas junto con Andrea, Andrea puede hacer un destrozo en el equipo rival, con lo cual no le voy a dar una S, pero le voy a dar una A Sofía porque se lo merece. Pasamos a Siddiq. Este es uno de los personajes nuevos que sacaron hace poquito, relativamente poco. Es una bestia, es realmente una bestia. Es de ataque, pero parece fácilmente un tanque porque golpea, recupera vida, recupera vida, recupera vida, recupera vida, hace mucho daño. Es una bestia. Estoy en dudas. Es que ponerle una S me parece demasiado, pero también me parece injusto no ponérsela. Es que yo le voy a poner una S. Es que me parece un bicharraco. Es un bicharraco. Es una bestia. No tengo nada más que decir. Y además es útil porque si mata, que ya os digo yo que este bicho mata, con lo cual la utilidad está asegurada, le voy a dar una S. Es que no me baja nadie del carro. Una S para Siddiq y punto. No tiene más. Tyrese. Bueno, a Tyrese no hace falta que lo diga, ¿no? Tyrese es otra S. Un personaje que en el modo historia lo vais a estar viendo, sufriendo y hasta usando, sobre todo en etapas avanzadas. Para mí etapas avanzadas ya son etapas de 24, 25, 26, 27, 28, que es donde estoy yo, casi a la 29 todavía, por cierto. Es un personaje muy útil, es un personaje fuerte. Cuando le quitan casi toda la vida cuando le quitan toda la vida se vuelve inmune, inmortal durante unos segundos. Empieza a golpear con el mazo, hace un daño atroz, se pone escudo, el tío toca las narices a más no poder, no tiene más que decir, es una S. Taylor, desde que le pusieron las ventajas, bueno, no voy a leerlas, pero sube las estadísticas de los compañeros dependientemente de si lo pones delante le sube un tipo de estadísticas y si lo pones detrás le sube otro tipo de estadísticas, con lo cual no le voy a poner una S porque es una burrada, pero le voy a poner una A, porque el hecho de que él esté en el campo lo que hace es que todos los personajes del campo tengan 10 cargas de robo de vida. Eso significa que durante 10 ataques van a estar robando vida, ¿vale? Lo cual está bastante bien porque se curan, con lo cual le voy a poner una A. Es un personaje que al principio no le tenía mucha fe, pero lo he ido probando y la verdad es que me gusta bastante. Aún tengo que mejorarle mucho y por cierto tiene una cadencia de ataque, una velocidad brutal. Siguiente, Yumiko. A la gente le gusta Yumiko, yo la verdad es que no sé qué le veis a Yumiko. Yo le voy a poner una B, es que ni me entretengo en ella. Además me toca mucho las narices porque pega un saltito adelante, luego pega un saltito atrás, hace chu, empieza a tirar flechas. Yo creo que más adelante, cuando la tenga más subida, igual le subiré el de esto. Utilidad no le da utilidad apenas, pero para nada, así que la voy a dejar en una B porque sé que la queréis mucho, con lo cual ahí la dejo. Siguiente, Eugene. Es que junto con Glenn es uno de los mejores apoyos y te rinde en cualquier parte. Este personaje básicamente sirve para distraer a los enemigos, ¿vale? Con lo cual imaginaos, en etapas, en la torre zombie no os va a servir de nada, en el modo de las torres no sirve en general. Pero enfrentarte en PvP es súper útil, en PvE también, las etapas te las va a carrilear relativamente también muchas veces, junto con Lake. Le voy a dar una S, es que si no le pongo una S de Eugene, no me quedo tranquilo. Siguiente, George. George me ha sorprendido también. Al principio no daba un duro por él y la verdad es que es un buen tanque. Le voy a dar una A. Si lo tenéis, básicamente lo mejor de él es que empuja hacia atrás a los enemigos y te los aleja un poquito. No es gran cosa, pero oye, creedme que este personaje ayuda y tanquea bastante bien. Mercer. Este personaje empieza el combate y no puedes agarrarle con Abraham, ¿vale? Lo cual te va a liar muchas veces en etapas y vas a decir, vale, ¿y ahora cómo? Tranquilo, pones a otro Mercer delante o le pones a Rosita para hacerle perder el tiempo.
Cuando se lleve 2 o 3 ataques o pasen unos cuantos segunditos, ya lo podrás coger con Abraham, ¿vale? Aunque tú no podrás porque Abraham pues se maneja solo. No le voy a poner una A, le voy a poner una B, pero sí que es cierto que este personaje puede tocar mucho las narices, ¿vale? Tened cuidado con él, que os la puede liar muy fácilmente. Brody. Personaje de ataque, personaje que es mejor ponerlo en las esquinas, ¿vale? Posición 3, posición 5. Es un buen personaje, hace muchísimo daño, le voy a dar una A, se lo merece. Si te sale, úsalo. No te sale, pues oye, tranquilo, no te desesperes. Hay mucha gente que se desespera con se desespera con el juego y dice, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? Venga, va, pasado mañana te espero, que vas a volver. Siguiente, a ver, Lake. Una S, no tiene más. Es un buen apoyo. Mete el humito que en la posición 4 hace que el personaje tenga algún tipo de ayuda. Ese lo tienen por aquí, si es que lo que pasa es que soy muy vago. ¿Dónde está? Explosivo, no. ¿Dónde está? Aquí, bloqueo de visión. Al entrar en combate detona una bomba que bloquea la visión del enemigo durante 20 segundos. El ataque de los camaradas dentro del radio de la explosión aumenta en un 20%. El ataque de los enemigos se reduce en un 50%. ¿Vale? Este humillo normalmente beneficia al personaje que tienes en la posición 4, ya sea Abraham o Eugene, ¿vale? Normalmente se suele utilizar eso. Pones a Abraham o Eugene en la posición 4 y a Lake en la posición que te dé la gana, ¿vale? Lake no le pueden... Esta habilidad, bloqueo de visión, no se puede parar. Nada más empieza el combate, la tira y te ayuda el personaje que esté en la posición 4, ¿vale? Sobre todo la posición 4, que es donde se concentra el humillo. Una S, no tengo mucho más que decir. John, no lo he usado mucho porque me ha salido un par de veces, lo tengo en Épico Plus, pero me consta que a la gente le gusta, que es un buen personaje, pero no he podido utilizarlo, no puedo decir mucho más. Le voy a poner una B porque sin poder usarlo, esto nos va a pasar, esto pasa, ¿vale? Esto no es culpa mía. Si no te salen los personajes, aunque hagas un tier list, no puedes hablar realmente mucho de ellos. Puedes decir que son buenos, pero depende mucho de que te salgan o no. Scott le voy a poner una B. Es ese tipo de personajes que te sirve en momentos concretos, ¿vale? Este personaje lo que hace es abalanzarse sobre el enemigo y lo hace huir, es decir, salen corriendo hacia atrás, con lo cual mientras huyen y vuelven, les pegas y los matas, con lo cual, bueno, no es muy destacable, pero te puede servir por momentos. Nada, le voy a poner una calificación de C. Chloe sube el crítico de todos los personajes, tira una bomba que hace un agujero negro en medio y los atrae, explota, les hace daño. Es un personaje que en etapas medias, 15, 16, 17, 18, por ahí te puede venir muy útil. En etapas este personaje es muy útil, aunque no lo creáis, porque sube el crítico, y el crítico significa que cuando haces un crítico haces más daño, matas más, pasas a la siguiente etapa, no tiene más, ¿vale? Le voy a poner una A. No es una S, pero una A sí, porque es un personaje bastante útil. Denise. Que Denise es el personaje que cura, porque básicamente es un personaje que cura, pero hasta que no tiene el equipo personal y la ventaja, no es un personaje así súper destacable, ¿vale? Si lo tienes muy subido, este personaje puede ser muy bueno, pero si no lo tienes muy subido, lo único que vas a hacer es perder potencia de fuego. Vas a tener a alguien que cure, pero es bastante endeble, te la van a matar, y si muere, ¿a quién cura? A nadie, con lo cual le voy a poner una B y pasamos al siguiente. Rosita le voy a poner una S. No, una S es demasiado, no. Es que Rosita da mucho miedo. Por la evasión. Pero yo tengo una estrategia, ¿vale? Yo tengo una estrategia para Rosita, para derrotarla, yo creo que en un 80% de las veces. Que consiste en poner a Jesús delante de ella y a Magna detrás de Jesús. Los dos son personajes que atacan muy rápido, con lo cual empieza el combate, atacan, le quitan rápidamente la evasión a Rosita, y Abraham, si Rosita está en las posiciones delanteras, tira la cadena enseguida, la traes y la matas, ¿vale? Esa es la estrategia. Pero sí, en general Rosita es un buen personaje, es el personaje con...
casi con mayor evasión del juego. Luego estaría entre Kate y Magna, pero Rosita la evasión es brutal y claro, evadir los ataques es clave para que no te la maten, con lo cual le voy a dar una A. Magna, uno de los personajes más usados del juego, es meta, siempre es meta. Magna es meta, queráis o no, porque sube la velocidad y la velocidad es clave. Si eres más rápido atacando, pegas más veces, matas más rápido, pasas de etapas más rápido, pasas de todo más rápido, ¿vale? Magna super clave, una S, y el que me diga que no es una S, por favor, no me cabres. Una S. Siguiente. Bueno, no sé si pasar al siguiente directamente o qué hacer con este. El personaje más toca narices del juego, ¿vale? En etapas te vas a volver loco, o te vas a volver loca si eres mujer, o loque si eres de estos raritos que hablan así. Sebastián te va a estar quitando a Abraham del campo, te va a volver loco, pero hay un truco para él. No sé por qué, pero si tú tienes a Andrea muy mejorada y a Abraham muy mejorado y los pones en el combate, Sebastián llamará a los perritos y no te quitará a Abraham, te quitará a Andrea. Es decir, Sebastián le tiene más miedo a Andrea por el daño que hace que a Abraham por sus cadenas, con lo cual esa es una buena estrategia para ganar a Sebastián. Poner a Andrea y a Abraham juntos, ¿vale? Aquí os la dejo. Sebastián, en cuanto a utilidad, yo no lo utilizo, la verdad. No sé si alguien lo utilizará. Yo, la verdad, no mucho. Le voy a poner una B porque ponerle una A con el asco que le tengo a este tío me parece una ofensa. Pasemos al siguiente. Axel, un personaje que cuando le pegas recupera vida, ¿vale? Ya está. Esa es el atractivo de Axel. Nada más le estás pegando, recupera vida. Un personaje que puede tanquear mucho por el hecho de que se cura solo, ¿vale? Tiene una pasiva. Aquí, durante el combate, Axel recupera un 4% de los PS perdidos cada segundo, sin que nadie le cure, él solo, porque está gordito, ¿vale? Él está gordito y dice, ¿me pegas? Pues me curo, soy así de chulo. Si está muy subido puede llegar a ser muy bueno, con lo cual no le voy a poner una A, pero le voy a poner... Es que claro, la utilidad de Axel realmente no es mucha, porque hasta que no lo tengas subido, la utilidad es casi nula. O sea que no le voy a poner una A, le voy a poner una B. Siguiente. Gideon. Gideon es raro, tío. Tú cuando tienes a Gideon no sirve para nada, pero cuando te enfrentas a él toca mucho las narices. Le voy a poner una B, porque realmente no es un personaje súper destacable y la utilidad de Gideon básicamente se reduce a defensa de neutrales, ¿no? Ahí, efectivamente, poquito más, no se le da mucho uso. Siguiente. Junto con Andrea, Andrea es la diosa del daño, pues Abraham es el dios del daño, en masculino. El mejor personaje del juego, todo el mundo lo queremos. Si empiezas a jugar y ves este tier list, va a carrilear el 97% de etapas fácilmente, y el otro porcentaje te lo carrilea en el resto de modos. Es que Abraham no tiene nada que decir, es una doble S, una triple S, no sabría cómo decirlo. Es el mejor personaje del juego. R, sirve para distraer. Sirve para distraer. Sí, es un personaje útil, pero ese es demasiado. No es uno de los considerados God del juego, con lo cual le voy a poner una... Pero es fuerte, ¿vale? Si os sale, mejoradlo, utilizadlo. También os va a carrilear al principio en etapas y luego más adelante de vez en cuando, que esto pasa mucho con algunos personajes. Le doy una A. Kate le voy a dar una S y no hay discusión. Sí, ya lo sé, no es una S, es más bien una A, porque no es uno de los God. Ya, no es uno de los God, pero ¿qué pasa? Que es un buen personaje y es útil. Y es meta, lo siento, es meta. Siempre va a ser meta. De momento es meta, todavía a día de hoy es meta. Por eso digo que la alineación de neutrales es la mejor. Tiene a Rosita, tiene a R, tiene a Magna, a Kate y a quién más era. Ya no me acuerdo, tira para atrás. Baja. Ah, vale, que todavía no he llegado a él. Ahora viene. Y tiene a William, que ahora vamos a hablar de él. Kate, una S. William, yo lo llamo el tornado.
El tornado o el bucle, ¿vale? Es un personaje que entra en bucle, básicamente. Él lanza una habilidad y si esa habilidad impacta, hace otra habilidad. Y si esa habilidad impacta, a su vez hace la otra habilidad. Es un personaje que hace mucho daño, es un personaje muy, muy bueno. Yo no he podido utilizarlo porque, como siempre, tengo mala suerte con estas cosas. Bueno, entre comillas, no soy tan desafortunado, que la ruleta se me da bastante bien. Con mi truquito. El que quiera truquito que se vea la ruleta, coño, que está ahí, le voy a dar una S. Ponerle una a este personaje es faltar al respeto, porque es un grandísimo personaje. Lo que pasa que yo, pues oye, no he tenido la fortuna de poder sacar suficientes copias para darle uso. Una S. A Annie le doy una B. Yo lo siento, yo sé que hay gente que la utiliza por el tema del venenito, tal. A mí no me termina de convencer. La tengo en único, no le doy uso. Para mí es otro personaje que está relegado a cierto modo de juego, como puede ser defensas de neutrales y poquito más. Una B. Y bueno, ya estamos aquí para finalizar el vídeo con los Predator. Alfa solo es útil cuando la mejoras. Cuando la mejoras bastante, de hecho, ¿vale? Porque llama a unos caminantes y esos caminantes distraen, hacen daño. Cuando estos caminantes sufren daño, ella se cura. Pero al principio, nada de nada. Le voy a dar una B, porque principalmente donde más destaca es en defensa de Predator. Ahí destaca bastante, es de las que más uso siempre, junto con Beta. Alfa, una B. No voy a darle más. Químico. Mucho hype con Químico, muchísimo. A mucha gente le gusta, pero a mí se me hace que la carga, incluso poniéndole objetos, la hace demasiado lenta. Destaca mucho en Guerra Total, cuando te enfrentas al boss que llama a los zombies. Ahí junto con Dante, Sofía, Eugene y Ezequiel y Siva, la mejor combinación para ese boss. Puntuaréis muchísimo. Ahí es donde destaca, pero una barbaridad Químico, porque se carrilea él solo todo el boss, ¿vale? Le voy a dar una S, no considero a Químico como de los mejores de los mejores. Es un muy buen personaje, pero no es top. Hay otro mejor y entenderéis a quién me refiero cuando salga. Beta, cuando lo mejoras al máximo y le metes la ventaja y todo, tiene que ser una barbaridad de bicho, porque no puede morir mientras usa el rematador, y eso cunde mucho. Es un buen personaje. Lo más útil de él es que cuando hace esto, cuando se queda arrodillado, luego se levanta y pega un grito que estunea a todos alrededor, con lo cual te da tiempo para matar, y eso, por ahí puedes hacer muchas estrategias. Un personaje que rara vez te va a ser útil en etapas, pero yo lo suelo utilizar mucho por esto del grito. Aturdo, aprovecho para que mis personajes maten, así que le voy a dar una A, porque no es God. Es un buenísimo personaje, pero no es God. Pasemos al siguiente. Aquí sí, a este me refería. Serry es una S. Brutal, es una S. Es que es increíble. Y con la ventaja ya, ni os cuento. La ventaja que era el equipo personal, creo. El equipo personal, cuando está abajo del todo, cuando se lo subes a nivel 30, escuchad bien lo que hace. Durante el combate, si Orden alcanza el máximo de acumulaciones, ataca a los 3 enemigos más débiles al mismo tiempo. Eso significa que si Serry, cuando tira esto, que se pone ahí y se le rellenan las balitas, cuando se le rellena la última bala, en vez de atacar a un personaje, va a atacar a los 3 más débiles. Este personaje te carrilea bastantes etapas en el modo historia. Y te carrilea en muchas partes del juego. En Guerra Total, también te carrilea en el modo Torres, te carrilea en PvP, te carrilea en PvE. Es un poco como Abraham, pero distinta. Ella se queda quietecita en una esquina, carga, lanza la ultimate y pega 4 o 5 balazos que revienta al enemigo. Una S. Tier God, por supuesto.
Laura. Ya. Laura es como Abraham, pero solo coge a un personaje con la cadena, al personaje que tiene enfrente. Su personaje es anti-Abraham, por así decirlo. Yo la utilizo muchas veces como anti-Abraham. Cuando veo que Abraham me toca mucho las narices en alguna etapa, meto a Laura, le atraigo, le distraigo, lo rodeo, lo mato y listo. Y me hago el combate, ¿vale? El problema es que la tengo muy bajita. La tengo creo que en único y entonces pues no tal. Le voy a dar una A simplemente por la utilidad y porque es uno de los pocos counter de Abraham realmente. Y por eso le doy una A. Y de ahí no me bajo. Siguiente. Dwight. A Dwight le voy a dar una... Le voy a dar una C. Yo es que... lo tengo subido, lo tengo en legendario. Pero no le doy uso. Es que solo lo uso en alineación de Predator y poco más. No tiene mucho más. Siguiente. Gunther. Gunther una D. Gunther una D, lo siento. Se pone detrás, pierde el tiempo poniendo la torreta cuando podría estar atacando. Pone torretas, vale, sí. Muy curioso, muy interesante, pero el personaje en sí... No le vas a dar mucha utilidad. Como mucho lo vas a utilizar también en alineación de Predator. Rania, uno de los personajes más raros del juego. Creo que también... No, Rania puede morir. Sí, Rania sí puede morir. Iba a decir que no puede morir. Sí que puede morir. Cuando digo morir no me refiero a que no muera, sino a que desaparece cuando muere, ¿vale? No es como Michonne, que aunque la mates no desaparece, se queda ahí, se levanta y sigue combatiendo. Pero Rania tiene una particularidad que es nada más ni nada menos que es muy veloz. Salta, golpea, hace daño, no hace mucho daño, pero te cumple la función y mejorada al máximo puede dar más de una sorpresa. No le voy a poner una A, pero sí le voy a poner una B. Una vez sí que se la pongo. Este personaje puede dar más de una sorpresa, más de uno, cuando se la mejore mucho. Siguiente. Bell. Si pongo a Bell una A, de aquí no salgo vivo. Le voy a poner una S. No es un personaje... tier God. Pero es un personaje muy útil. Es un personaje que te salva de más de una. Creo que también hace un poco como Negan, atrae a un personaje, con lo cual puede ser útil, pega fuerte, es rápida. Yo el problema es que no la tengo muy subida, con lo cual no puedo hacer mucho con ella. Pero todo el mundo me dice que es una maravilla. Yo he utilizado Bell de mercenario de otras personas y siempre me cumple, siempre me rinde, siempre me ayuda a pasar etapas, con lo cual etapas o modos de juego en general, ¿vale? Le doy una S porque es que si le pongo una A se me van a echar encima y me da miedo, la verdad. Bueno. Mira que a Sebastián lo odio, porque es un personaje toca narices. Pero es que Gobernador, yo no sé si es porque el pobrecito es manco y tuerto, que es que solo falta que le hagan cojo. Mira que le tengo manía a los tuertos y a los mancos y me dan a un manco y un tuerto juntos. Si es que no puede ser. El peor personaje del juego. No le voy a poner ni la clasificación D, le voy a poner una clasificación F. De lo feo y malo que es este personaje. Malísimo. Si os sale, a mí al principio tuve la mala suerte que me salió mucho y lo sacrifiqué, ¿vale? Y lo tengo muy bajo. No vale para nada el Gobernador. No tiene ninguna utilidad, no tiene ningún encanto, nada, es un asco. Y por último, el último personaje que ha salido, que ahora por cierto van a sacar otro, Susurrador Acechante. Le voy a dar una S. No lo he probado mucho, ¿vale? Lo probé en el evento que sacaron y me pareció una bestia de personaje. Hay gente que lo ha probado, que lo está subiendo y no hay nadie que me diga que este personaje no merezca la pena. Todo el mundo dice que es súper útil, todo el mundo dice que es fuerte. Yo sé que es fuerte, lo de útil, como no lo tengo subido, no le puedo dar utilidad, con lo cual le voy a dar una S también. Es uno de los grandes personajes del juego y creo que sí, efectivamente, Jesús, pues ya con esto termina. Lo siento, sé que es un tier list muy largo, que dura mucho, a la gente no le gustan los vídeos largos, pero yo no hago un tier list cogiendo al personaje y es que no, te doy explicación, te doy un poquito de contexto, ¿no? Para que entiendas, sobre todo para los personajes, para los jugadores más noveles, más nuevos, que no saben qué hace cada personaje o qué utilidad puede tener o cuál es bueno, ¿vale? Y poquito más, gente, no me enrollo más porque el vídeo se ha hecho larguísimo, así que nada, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción o con jugadores nuevos que conozcáis para que conozcan el canal y que sepan que aquí van a tener a alguien que les ayude en su andadura con The Walking Dead All Stars. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.